Bueno, pues ya que hemos visto cómo buscar un elemento en un árbol binario de búsqueda, pues ahora vamos a ver cómo se insertan elementos en un árbol binario de búsqueda. La principal dificultad pues consiste en insertarlo de tal manera que el árbol resultante pues continúe siendo un árbol binario de búsqueda. El algoritmo de inserción, ¿vale? sobre el papel, pues es bastante sencillo. La implementación es recursiva y además, pues en principio también es sencilla. Lo que pasa es que se complica un poco a veces por el hecho de que los árboles pueden cambiar de raíz a consecuencia de la inserción. En este caso, pues hay que enganchar la nueva raíz con el nodo padre. En cualquier caso, pues vamos a verlo ahora en detalle. Antes de ver la inserción en los árboles binarios de búsqueda, vamos a recordar el invariante que nosotros teníamos en este tipo de árboles, ¿vale? Si yo tengo un árbol cuya raíz contiene el valor x, pues yo sé que en su hijo izquierdo pues van a estar todos los elementos que son estrictamente menores que x, y en el hijo derecho pues van a estar todos los elementos que son estrictamente mayores que x. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a implementar una función que reciba un nodo y un elemento, y entonces esa función debe insertarme en el árbol cuya raíz es root el elemento que yo le haya pasado como segundo parámetro, ¿vale? Este es el primer parámetro y este es el segundo parámetro. Obviamente esto se tiene que hacer de manera que el árbol que me resulte también tiene que ser un árbol binario de búsqueda, es decir, volviendo atrás, se tiene que preservar este invariante que yo tenía aquí, es decir, si yo quiero insertar este valor y lo inserto como una hoja dentro del hijo izquierdo, pues no puede ser que este hijo que yo acabo de insertar sea mayor que x, ¿vale? Porque si no se hubiera roto el invariante. Y por otro lado, si el elemento que yo quiero insertar ya se encontraba en el árbol binario de búsqueda, no va a hacer nada, ¿vale? Bueno, pues para implementar esto vamos a definir o vamos a distinguir distintos casos. El primer caso es cuando yo quiero insertar un elemento en un árbol vacío, es decir, cuando el parámetro root es precisamente null pointer. Pues bueno, esto es lo que yo tendría antes de realizar la inserción, es decir, pues tendría el árbol vacío. Después de la inserción, pues voy a tener un único nodo que contiene el elemento que yo he insertado, ¿vale? Y ese nodo va a ser precisamente la raíz del árbol. El siguiente caso que vamos a considerar es el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar coincide con el valor contenido en la raíz del árbol donde yo estoy insertando. Entonces, como ya he dicho, si el elemento que yo quiero insertar ya está en el árbol, pues no voy a hacer nada. Pues en este caso, es obviamente el elemento que quiero insertar ya está en el árbol, está de hecho en la raíz, por tanto, no haría nada en ese caso. El tercer caso que vamos a tratar es aquel en el cual el elemento que yo quiero insertar es menor que la raíz del árbol. Es decir, en este caso, si la raíz es x, elem es menor que x. Bueno, pues ¿dónde tendría que insertar ese elemento? Pues donde están sus compañeros que son también menores que x, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es insertar ese elemento en el subárbol izquierdo. Es decir, tendría que insertar recursivamente elem en el hijo izquierdo de la raíz. Y luego está el caso dual, el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar es mayor que x. Por tanto, yo tendría que insertarlo en el hijo derecho de la raíz. Bueno, pues una vez que ya tenemos la idea, pues el siguiente paso es pues, implementarla. Pero claro, antes de eso tenemos que tener en cuenta una cosa que se nos ha pasado por alto hasta ahora. La cuestión es que cuando yo hago una inserción, llamo a la función insert con una determinada raíz y un determinado elemento, resulta que la raíz del árbol donde yo voy a insertar, tras la inserción, podría ser distinta que al principio de la inserción, ¿vale? ¿Y en qué caso ocurre eso? Pues precisamente el caso en el cual el árbol es vacío, en el árbol en el cual yo quiero insertar, ¿vale? Yo, si recordáis, pues yo empezaba con un árbol vacío y entonces ahí tenía que insertar un nuevo nodo, tenía que crear un nuevo nodo con el elemento. Entonces, al inicio de la llamada insert, root valía null pointer, pero al final del insert, pues root pasa a ser el nodo recién creado. Entonces, pues yo para poder reconstruir correctamente el árbol en las distintas llamadas recursivas, la función insert debo devolver también la nueva raíz del árbol que tenemos al final de la inserción, ¿vale? Así que en lugar de lo que yo he escrito antes, una función insert que recibe la raíz donde yo quiero insertar y el elemento y no devuelve nada, lo que voy a hacer es modificar el valor de retorno para que devuelva un puntero a un nodo que en realidad va a ser la nueva raíz del árbol tras la inserción. Bueno, pues ahora vamos a ver los distintos casos que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. ¿Vale? El primer caso que vamos a ver pues es el caso del árbol vacío. En ese caso, como ya hemos dicho,
solo tenemos que crear un nodo con el valor que queremos insertar, sin hijo izquierdo y sin hijo derecho, y ese nodo va a ser la nueva raíz del árbol. Por tanto, lo que voy a devolver es, después de crear el nodo, pues voy a devolver el puntero a ese nodo que yo he creado. En el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar es menor que la raíz, ¿vale? En este caso root es el nodo raíz, pues entonces tengo que insertar en el hijo izquierdo, ¿vale? Entonces pues yo hago una llamada recursiva sobre el hijo izquierdo, ¿vale? Inserto ese elemento en el hijo izquierdo. Y como hemos dicho, pues la raíz en el hijo izquierdo puede quedarse tal y como está o la raíz puede cambiar, ¿vale? Entonces supondremos que la llamada recursiva insert me va a devolver la nueva raíz del hijo izquierdo, ¿vale? Que puede ser igual a la que ya había antes o puede ser otra distinta. Bueno, entonces en ese caso lo que tengo que hacer es enganchar la raíz del root con esa nueva raíz del hijo izquierdo, que es lo que estoy haciendo aquí, y la nueva raíz del árbol pues pasa a ser la misma que era, ¿vale? Pasa a ser root. En el caso en el cual el elemento es mayor que la raíz, pues bueno, pues es análogo, ¿vale? Tengo que hacer la llamada recursiva sobre el hijo derecho, eso posiblemente me cambie la raíz, que es new root right. No tengo más que enganchar el derecho de la raíz con esa nueva raíz y ya está, y devuelvo root. Y el caso que me queda, ¿vale? Es en el cual pues ni elemento es menor que el elemento de la raíz, ni el elemento que yo quiero insertar es mayor que el elemento de la raíz, lo que significa pues que el elemento es igual al elemento que yo encuentro en la raíz. Entonces en ese caso, como ya hemos dicho antes, no vamos a hacer nada. Por tanto, si la raíz era root, pues la nueva raíz, pues sigue siendo root. Y bueno, juntando los cuatro casos, pues así me queda el algoritmo de inserción en un árbol binario de búsqueda. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este algoritmo cuando yo quiero insertar el valor 9 en este árbol binario de aquí, ¿vale? Donde la raíz es el puntero al nodo que yo tengo aquí, al 7. Entonces lo primero que yo voy a hacer es comparar la raíz del árbol con el valor que yo quiero insertar. Entonces, como 9 es mayor que 7, entonces estamos en este caso de aquí. Pues no tengo más que hacer la llamada recursiva sobre el hijo derecho, entonces paso a insertar el 9 en el hijo derecho. Para eso, pues vuelvo a comprobar el elemento que yo quiero insertar con el elemento que ya hay en la raíz, en este caso es el 14, y entonces estamos en este primer caso de aquí. Entonces eso significa que yo me tengo que ir al hijo izquierdo. Hago la llamada recursiva sobre el hijo izquierdo. Ahora a continuación estoy aquí abajo, pues compruebo el elemento que yo quiero insertar con el elemento que yo tengo. Como es menor, pues de nuevo estoy otra vez en este caso de aquí, en el caso en el cual el elemento es menor que el elemento de la raíz, y me lanzo a insertar en el 9 en el hijo izquierdo. En este caso, ya cuando ya llego aquí, resulta que root es null pointer. Entonces estamos en este caso base, ¿vale? En el primer caso. En este caso, pues no tengo más que construir un nodo con el elemento que yo quiero insertar, ¿vale? Y luego ya en la llamada, al volver de la llamada recursiva, estoy en la llamada anterior sobre el número 10. Entonces, una vez que yo he hecho la llamada recursiva, pues ya conecto la raíz, el 10, lo conecto ya con este nodo recién creado. Y entonces pues así me queda el árbol. ¿Cuál es el coste en tiempo de este algoritmo? Bueno, pues como vemos, el nodo que nosotros vamos a insertar pues siempre se inserta como una hoja, ¿no? Entonces pues esa hoja en realidad se va a insertar en la rama más larga del árbol, en el caso peor. Por tanto, en ese caso peor, si la altura del árbol es h, pues el coste es lineal con respecto a la altura. Y eso con respecto a la altura, pero ¿qué pasa con respecto al número de nodos del árbol? Bueno, como sabemos que en un árbol equilibrado la altura es logarítmica con respecto al número de nodos, por lo tanto el coste de la inserción sería logarítmico con respecto al número de nodos del árbol. Y si el árbol no está equilibrado, pues en el caso peor el coste puede ser lineal con respecto al número de nodos del árbol.